así que la verdad. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Soy Segundo Carafí, presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur. Bienvenido, Agustín, de vuelta a Buenos Aires. Es un honor tenerte en la Feria del Libro otra vez presentando tu obra. Gracias también a Vicente Massot por aceptar la invitación a presentar este libro y obviamente muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quiero agradecer también y hacer una mención muy especial a Hojas del Sur, particularmente a Andrés Mego, que no solamente nos dan la oportunidad de leer los libros de Agustín acá en Argentina, cosa que no muchos se animan, sino que además han estado trabajando muchísimo junto al equipo de Cruz del Sur para poder hacer este evento posible. Un fuerte aplauso para ellos. Agradecer también a la Feria del Libro por poner a disposición todo para que esta presentación sea un éxito. Muchas gracias a la Feria del Libro. Un aplauso. Y ahora sí, lo dejo con Vicente y con Agustín. Tremendo, sí, sin Camila, ¿no? Buenas noches a todos. Estoy convencido, y creo no equivocarme al respecto, si digo que todos los que están aquí presentes, que han llegado de distintos lugares y han colmado con creces las instalaciones de esta sala José Hernández, lo han hecho con el propósito de escuchar exclusivamente a Agustín Laje. Está bien que así sea, es enteramente lógico. Eso no me deja a mí, que soy el presentador, en el papel del florero pasivo, pero lo que sí supone es que hay que distinguir con cuidado y asumir que hay una diferencia entre el actor protagónico y el actor de reparto. Cada uno tiene su importancia a condición de que cada uno sepa cuál es esa importancia. Eso me obliga, para honrar el compromiso que contraje cuando Agustín tuvo la deferencia, la enorme deferencia intelectual de invitarme a que yo presente su libro, me obliga, decía, a hacer una serie de reflexiones con arreglo a dos exigencias. Por un lado, la brevedad. No crean que le voy a pasar a Agustín este micrófono en 3 o 4 minutos, ni que voy a hacer la presentación en clave telegráfica, nada de eso. Pero de todas maneras, me parece que hay que extremar el cuidado y saber que un monólogo, y esto es un monólogo, tiene sus límites y que no hay que excederse en términos del tiempo. La segunda exigencia creo que es más importante aún, y es evitar la tentación tan común de que el presentador aproveche, a veces inconscientemente, yo diría las más de las veces inconscientemente, la oportunidad que le dan para exponer no las ideas del autor del libro, sino sus propias ideas. Dicho esto, ¿de qué trata el libro? Me parece que el texto de Agustín tiene dos características, no digo que sean las más importantes, pero las que saltan a la vista. Es un libro sugerente y al mismo tiempo es un libro beligerante. Y la sugestividad y la beligerancia en este caso son facetas que se explican y complementan mutuamente. Sería imposible de abordar este texto si no se tuviesen en cuenta las dos cosas. ¿Por qué sugerente? Tengo para mí, y creo no equivocarme, pero por supuesto queda abierto a debate, que un libro es interesante en la medida en que el lector inicia un diálogo tácito con el autor y las preguntas que le hace mientras va leyendo trata de encontrar las respuestas entre líneas. ¿Qué quiero decir con esto? Si un libro no suscita interés, si no genera incógnitas, si no genera preguntas, sirve de poco.
este es un libro sugerente. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar cuestiones que vienen de antes desde una perspectiva novedosa y sobre todo a partir de una categoría absolutamente novedosa, la de la generación idiota. La idiotez entendida en los términos específicos que lo hace Agustín Laje, que no es la idiotez como sinónimo de estupidez o tontería, sino más bien una idiotez que se conjuga con lo que en su momento ese gran escritor español, José Ortega y Gasset, en uno de sus libros más famosos, La rebelión de las masas, pensó como el hombre masa. La generación idiota es una generación poblada de hombres masas, no de estúpidos. La segunda cosa que quería compartir con ustedes, aparte de la sugerencia, es la beligerancia. Agustín Laje en ningún momento oculta cuáles son los valores que defiende y se asume, y con entera razón, como un portavoz de la nueva derecha. No es políticamente correcto y lo que hace es polemizar de manera abierta con lo que yo llamaría, a falta de mejor término, la contracultura posmoderna, pero habría otras formas de calificarla, por supuesto. Con esta particular coincidencia, que es de fundamental importancia, los intelectuales, y Agustín lo es, cuando defienden con ahínco, con pasión una causa, corren el riesgo de que la ideología que tienen, y todos llevamos una ideología a cuestas, invada inconscientemente el campo del análisis. Y entonces el intelectual se convierte en un ideólogo puro y duro o en un panfletista. Hay panfletistas geniales. Lo raro, lo que no es común, sobre todo en una persona con tan pocos años como Agustín, es conjugar, por un lado, la seriedad intelectual y, por el otro lado, la defensa acérrima de unos valores que él no está dispuesto a dar por clausurados. Me meto de lleno en el libro. Si yo tuviese que decir cuál es el dato esencial del libro este, y puedo equivocarme porque hago interpretación, y las interpretaciones son subjetivas, me parece, y esta palabra creo que no figura en el libro, solo una vez. Agustín me parece que lo que nos habla es de una revolución, pero una revolución absolutamente inédita, empezando por el hecho, y lo cito casi textualmente, donde dice que la generación idiota no es revolucionaria, porque no tiene un proyecto a futuro, y el que no tiene un proyecto a futuro, la verdad es que es muy difícil imaginarlo como un revolucionario. ¿Pero por qué digo que es inédita? Porque a poco de entender en qué cree esta generación idiota, qué es lo que asume como válido, qué es lo que siente, porque la sensación es mucho más importante que la identidad, uno llega a la conclusión de que, a pesar de su voluntad, como consecuencia no querida, y esto es lo que es absolutamente inédito, me parece que es una generación revolucionaria, no porque quiera ser revolucionaria, sino porque a pesar de sí lo es en función de los valores que pone en tela de juicio. Hay que hacer un esfuerzo para sacarnos de la cabeza el estereotipo o el arquetipo de la revolución tal como llega procesado intelectualmente a nosotros. Uno piensa la revolución de ordinario y la asocia a la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno zarista o la marcha sobre Roma que conduce el duce con sus camisas negras. Y además, obviamente, está imantada la revolución con la trinchera, la sangre, la violencia, las muertes, nada de esto. Aquí de lo que se trata es de una revolución silente, con muchas características. Yo solamente por una razón de tiempos, no quiero hablar más de 15 minutos, me voy a referir o voy a enunciar las que enuncia Agustín como más importantes. Por lo menos, a mi juicio, después de una lectura interesantísima como es la de este libro, me parece que las que más resuenan en mis oídos son, por un lado, no la recusación tanto del pasado,
como el olvido del pasado. El pasado es una cosa sin demasiado valor. Sí, es malo, pero es malo porque no sirve. El iluminismo del siglo XVIII, cuando se propone como el nuevo paradigma intelectual, lo que dice es, con nosotros, permítanme la figura verbal si ustedes quieren, con el iluminismo llega la razón, llega el progreso, a expensas de las tinieblas medievales, de las tinieblas del pasado. Es un pasado que hay que terminar, lo que decía Voltaire, écraser l'infâme, aplastar al infame por la Iglesia Católica. Ahí había una voluntad específica de separar una cosa perversa de una cosa virtuosa. La generación idiota no hace una recusación del pasado, según lo que entiendo que dice Agustín, de esa manera. Pero en el hecho de olvidarlo, de dejarlo como un trasto viejo, se olvida lo que el pasado tiene de importante. Y Agustín lo puntualiza con precisión: la tradición, el conocimiento y la experiencia. Segundo, el papel relativo de la familia y la licuación del valor de los padres. Tercero, y es un poco la razón por la cual nuestro autor dice que no hay un proyecto revolucionario, es una generación que vive en el puro presente y de acuerdo con la moda. Ahora, de suyo, por definición, no hay nada más pasajero, nada más etéreo, nada más inconsistente, nada más líquido, para utilizar las categorías de ese célebre sociólogo polaco Bauman, nada más líquido que la moda. Atenerse a una moda es atenerse casi a una cosa que pasa con el viento y no vuelve más. Y un cuarto dato que me parece relevante de esa revolución que yo llamo silente, pero no estoy poniendo esto en boca de Agustín, creo interpretarlo nada más, y quiero interpretarlo, la idea de que la sensación, ya lo dije antes, yo siento tal cosa, es mucho más importante de la identidad. No hay una roca firme, no hay valores permanentes, está lo pasajero. Yo siento que soy tal cosa o tal otra. Eso conforma, sin lugar a ninguna duda, o termina en algo muy paradójico. Si se acepta la idea de que es una revolución como consecuencia no querida, el presunto sujeto revolucionario, es decir, la generación idiota, es un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque la cabeza de esa generación la llenan pretextando libertad de expresión, transparencia informativa, y no estoy haciendo, ni lo hace Agustín, una teoría conspirativa en un mundo digital que ha pasado de la dimensión alfanumérica en la que yo nací a la generación digital que entiendo poco. En este mundo básicamente informado por lo digital, los grandes medios y factores de poder claramente identificados con lo que yo llamaría la contracultura son los que informan y los que forman las mentes de esta generación idiota. Termino con una referencia personal que no tiene mucho que ver o nada que ver con el libro, con este texto magnífico que tienen que leer. Hace 15 años, poco más o menos, la precisión no importa, recibí de un gran amigo de Agustín, a quien Agustín llamó uno de sus maestros, y que además es un gran amigo mío, de un enorme valor por su testimonio, por su militancia, que es Nicolás Márquez, un llamado donde me decía que un joven cordobés quería publicar, o tenía intención de publicar, un artículo que había escrito sobre los años 70 del siglo pasado, en el diario que yo entonces dirigía de mi familia, La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Le dije, por supuesto, a Nicolás que me iba a interesar muchísimo leerlo, y a poco de terminar me di cuenta que no solamente estaba muy bien escrito, sino además estaba muy bien pensado. Les mentiría si dijese que podía imaginar en mínima medida que ese chico que escribía en La Nueva Provincia y que escribió varios artículos más se iba a convertir en este fenómeno que es Agustín Laje.
¿Cuál es su importancia? Tengo para mí que las casas se defienden en los umbrales, las patrias en la frontera, los valores que nos negamos a dar por clausurados y estamos dispuestos a defender, se defienden de manera superlativa a través de la palabra oral y la palabra escrita. Ese es el mérito de Agustín Laje. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Gracias a Cruz del Sur por otra vez apoyarnos con la organización de este gran evento. Gracias a todo el equipo de Cruz del Sur, que son muchos chicos que contribuyen con todos los asuntos logísticos y que nos apoyan en todo lo que hay que hacer antes, durante y después del evento. Gracias a mi editorial en Argentina, que es Hojas del Sur. Muchas gracias a Andrés Mego por confiar en mí. Muchas gracias a HarperCollins también. HarperCollins es la editorial en el resto de los países. Gracias a Vicente por honrar esta presentación del libro con su introducción a la obra. Y gracias a tantos amigos que si los nombrara correría el riesgo de olvidarme de algunos, así que prefiero hacer un agradecimiento abstracto. Gracias a todos de verdad por acompañarme. Estoy muy contento porque no esperaba este recibimiento. Yo soy una persona bastante pesimista. Vengo de una gira de 7 días en Perú, todos los días con una actividad. Una de ellas, por ejemplo, fue una firma de libros. Pensamos vayan a llegar 100, 200 personas. Llegaron 1.500 y estuvimos 7 horas firmando sin parar. Se dieron muchas conferencias en Perú, de ahí pasé a Bogotá. Fuimos en Bogotá el evento más grande de toda la Feria del Libro con 3.000 personas. Tuvieron que poner carpas con pantallas gigantes afuera, fue un evento histórico. Y yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar en mi tierra? Y les cuento un secreto. En verdad, este salón estaba cerrado a la mitad con una cortina, porque yo había pedido, yo dije, mira, mis expectativas es más o menos 500 personas podrían venir hoy. Y la cortina se tuvo que abrir porque ni siquiera nos alcanzan las 1.000 sillas que tenemos para que termine de entrar la gente. Así que muchas gracias por haber venido. Miren, yo voy a hacer una introducción al libro. Voy a tratar de concentrarme en 3 categorías que creo que si uno las tiene presentes puede lograr un buen acceso al libro. Y esas 3 categorías están en el propio título y subtítulo del libro. El título del libro es Generación Idiota. El subtítulo es Una crítica al adolescentrismo. ¿Cómo miro yo el libro? Como un libro de crítica radical a la cultura contemporánea y a la cosa política del siglo XXI. Ahora, un buen acceso al libro pasa por desmenuzar un poco los conceptos que, insisto, están explícitos en la propia tapa del libro. Y voy a empezar diciendo que el título es un poquito engañoso. Es un poco engañoso porque con generación no quiero referirme específicamente a una generación. De hecho, había mucha gente que decía, pero ¿cómo? Este es un libro contra los jóvenes. Bueno, no dice juventud idiota, dice generación idiota. Generación está pensado en términos de la desdiferenciación generacional, ya voy a ir a ello. Y la palabra idiota, como anticipó Vicente,
no está allí funcionando necesariamente como un insulto. Podríamos entonces asumir que le puse el título Generación Idiota para ver cuántos idiotas criticaban el libro sin haberlo leído. Y fueron bastantes. Ya hay bastantes. Entonces quisiera aclarar un poquito esto. Vamos a trabajar con la palabra generación, con la palabra idiota y con la palabra adolescentrismo, con el neologismo adolescentrismo. El libro no habla sobre una generación, sino sobre la problemática generacional. La premisa es que si en el campo de la sexualidad nuestra cultura está viviendo un momento transexual, y hay que entender por momento transexual una desdiferenciación de los sexos, donde la cultura premia la emasculación en el caso del hombre y la masculinización en el caso de la mujer, y así todos nuestros referentes culturales, sobre todo de las industrias culturales, varones deben mostrarse como mujeres, funcionando como mujeres. Por ejemplo, Bad Bunny es un caso muy conocido, donde el tipo, siendo, por ejemplo, heterosexual, debe en el escenario besarse con otro hombre para ser tapa de una revista. Donde debe salir al escenario disfrazado de mujer para ser considerado por los medios hegemónicos como el nuevo representante de una masculinidad no tóxica. O debe, por ejemplo, incrustarse pechos artificiales con Photoshop en sus videoclips para ser reconocido como un combatiente antipatriarcal. Y lo mismo podríamos decir de tantos otros personajes del mundo de la farándula, del cine, de la música, etc. Y en el caso de la mujer, vemos exactamente el proceso inverso. Cuanto menos femenina la mujer, más destacada por los dispositivos culturales. Más representa ese falso empoderamiento del cual nos han hablado en los últimos años. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, por ejemplo. Es un ejemplo en boga. Es un ejemplo en boga. Empoderarse es, por ejemplo, ejercer la violencia en el espacio público. Lanzar una bomba molotov contra una iglesia, atacar un edificio público, un comercio, una casa de familia, todo eso se convierte en un signo de empoderamiento, en este caso femenino. Hay una desdiferenciación entre los sexos, hay una especie de transexualismo cultural. Pero el libro no es sobre ideología de género, para eso estuvo el libro negro de la nueva izquierda. Si bien el tema va y viene constantemente porque es la marca de nuestros tiempos. El libro va sobre el problema generacional. Y así como en el dominio de lo sexual vivimos ese momento transexual que les estaba mencionando, en el dominio etario, en el problema de las edades, de las generaciones, vivimos un momento transgeneracional. Y en ese sentido el libro va a contrapelo de todo lo que se ha dicho al respecto en los últimos años, donde nos desesperamos por establecer categorías perfectamente delimitadas para separar a las generaciones con distintas letras o con nombres rimbombantes. La generación X, la generación Z, la generación de los baby boomers, la generación silenciosa, etc. No, el libro dice otra cosa. La idea es inversa, es cuidado, porque existen presiones culturales que provocan una desdiferenciación entre las generaciones. Y así vemos, por ejemplo, a adultos desesperados por parecer adolescentes. Y así vemos, a la inversa, niños que antes de tiempo viven una vida adolescente. Hay una especie de amontonamiento generacional en un estadio adolescéntrico de la cultura. Vemos adultos bailando por TikTok, vemos adultos que creen que sus hijos son sus gatos, sus perros. Vemos a niños
sometidos a un régimen sexual desde la más tierna infancia. Una obsesión por el sexo de los niños marca el sistema educativo occidental hoy, en el nombre de los derechos sexuales de los niños, que ya nos han explicado por fin de qué se trataba eso en España, por ejemplo. La ministra de Igualdad ya nos dijo perfectamente: el derecho sexual del niño es a tener relaciones sexuales con quien él quiera, porque el niño puede decidir con quién acostarse, y si decide con un adulto, pues entonces eso es una decisión legítima, corresponde a sus derechos en tanto que niño, en tanto que es sujeto sexual. En Barcelona, en agosto del año pasado, se organizó un festival público en una localidad donde había juegos para menores, para niños. Niños a partir de 11 años ya podían ingresar en el juego. Uno de ellos consistía en colocar con la boca un condón en un plátano, untarlo con miel y lamerlo, por ejemplo. Otro de los juegos consistía en colocarse un almohadón entre dos niños al medio y practicar poses del Kama Sutra, y el primero que se le cayera el almohadón perdía. Este tipo de insistencia sexual para con los niños les priva, evidentemente, de una infancia. Los queremos adolescentes hipersexualizados antes de tiempo. Y con el mundo adulto pasa exactamente lo opuesto. No queremos que asuman las responsabilidades del mundo adulto. Responsabilidades que estaban en la mira, por ejemplo, de los ilustrados. La idea de una libertad, una autonomía para el ilustrado, iba de acuerdo al ejercicio de la razón. Hoy vincular libertad y razón es prácticamente imposible. Ahora bien, eso nos lleva a lo que el libro define como adolescentrismo. Ese momento transgeneracional de la cultura es un momento adolescéntrico. Y para entender esto hay que entender dos cosas. En primer lugar, yo me agarro de una distinción típica de la sociología que divide los grandes sistemas históricos en tres fases: los sistemas sociales modernos, las sociedades premodernas y las sociedades posmodernas. La premisa del libro es que cada tipo de sociedad le da primacía a un grupo etario determinado. Y si entendemos por modernidad aquel mundo que empieza a construirse más o menos a partir del siglo XVI-XVII y que tiene un momento de clímax en las revoluciones del XVIII, podemos entender entonces como mundo premoderno todo lo que está atrás del XVI, vamos a poner. Y por mundo posmoderno vamos a entender más o menos nuestra sociedad, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Mantengamos esa división en mente. Tenemos un mundo premoderno, un mundo moderno, un mundo posmoderno. La gran pregunta es: ¿qué generación tiene primacía cultural en cada tipo de mundo, en cada tipo de sociedad? Pues el libro se arriesga a decir que el mundo premoderno es un mundo donde los ancianos tienen un gran rol social, político y cultural. La pregunta es ¿por qué? Y voy a dar ahora dos razones que creo que pueden servir para acceder a la obra. La obra tiene un montón de otras cosas, pero creo que estas dos razones pueden tratar de validar el punto. Una razón de tipo material y una razón de tipo espiritual. Las culturas premodernas se articulan a través de la tradición. Y la tradición supone la acumulación de la experiencia. La acumulación de la experiencia supone a su vez acumulación de tiempo. Por eso las canas, por eso los grupos de ancianos tienen una función reproductiva en lo cultural. Son los encargados de transmitir la tradición en la medida en que son los que la conocen, y la conocen porque han vivido lo suficiente como para conocerla.
Acumular tiempo es acumular experiencia. Acumular experiencia es conocer la tradición es comunicarla. Por eso, por ejemplo, hay una cita de uno de los libros de Vicente sobre Esparta. Hay muchos ejemplos en el libro, pero Esparta tenía instituciones políticas donde solamente ingresaban los ancianos. Y esto es muy interesante, especialmente en una sociedad como la espartana, donde es un pueblo guerrero, dispuesto incluso a masacrar a los niños deficientes porque no pueden hacer la guerra. Pero los ancianos tampoco pueden hacer la guerra. ¿Por qué los mantenemos a los ancianos? Porque son la voz de la tradición. Podemos verlo en la Grecia antigua de Platón, el filósofo rey, tiene que tener más de 50 años. Podemos verlo en Aristóteles, la ética para los jóvenes, la política, libro posterior a la ética, para aquellos que han pasado determinada edad, 50 años generalmente. De hecho, Aristóteles dice, los jóvenes no pueden ser por definición prudentes. ¿Por qué? Porque la prudencia se logra con la experiencia y no tienen experiencia. Podemos verlo en San Agustín, en Santo Tomás. Santo Tomás, por ejemplo, va a afirmar que la metafísica debe estar reservada para mayores de 50 años también, la filosofía primera. Hay una especie de deferencia por el viejo, porque el viejo tiene funciones socioculturales muy bien definidas. El mago, el hechicero, el político, el filósofo, el patriarca, en un sentido estricto. Pero además de esa explicación espiritual, por decirlo de alguna forma, hay una explicación material. Y es que el mundo premoderno tiene como soporte material de la cultura no es un fantasma que está en el aire, no es una cosa que pueda prescindir de la materia. La cultura precisa de un soporte material. Y el soporte material de la cultura es la voz, en un mundo premoderno. Y debemos escuchar la voz de la sabiduría, la voz de la experiencia. Todo eso empieza a resquebrajarse en un mundo moderno, donde la experiencia que le da forma a la tradición o que se reconoce a sí misma en la tradición, ya no va a importar en la medida en que el etos moderno se trata precisamente de construir algo nuevo. La misión de la modernidad consiste en desligarse precisamente de la tradición. Por lo tanto, ese viejo que ha acumulado experiencia y que es la voz de la tradición, no tiene lugar en el mundo moderno. Cometeríamos un error si pensáramos entonces que el sujeto de la modernidad es el niño. Tampoco es el niño, porque el niño carece de autonomía, el niño no puede crear nada. El niño no puede crear el mundo venidero. El niño no puede establecer el mundo a través de su razón porque carece de ella. ¿Quién es entonces el sujeto del mundo moderno? El adulto. Hemos pasado del viejo a una sociedad moderna donde el sujeto es el adulto. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en qué es la ilustración de Kant. ¿Qué es la ilustración? Es la adquisición de la mayoría de edad, pero no de una mayoría de edad cronológica, sino de una mayoría de edad moral. Darse la propia norma conforme al ejercicio y a las reglas de la razón y hacerse responsable de la acción. Además, en el mundo moderno, el soporte de la cultura ya no será la voz. En el mundo moderno, el soporte de la cultura será los libros. La imprenta es del 16. No se pueden explicar las revoluciones del 18 sin pensar en la imprenta. Guerras de panfletos, opúsculos, libros, folletos, periódicos. Están en el centro de los cambios políticos y
y culturales de un mundo moderno, dominado ciertamente por el mayor de edad, por el adulto. La gran pregunta en ese sentido es, ¿y cuál es el sujeto de nuestra posmodernidad? Tenemos en un mundo premoderno la voz del viejo. Tenemos en el mundo moderno la razón del adulto. ¿Qué tenemos en el mundo posmoderno? ¿Cuál es el soporte material de la cultura en un mundo posmoderno? En el mundo premoderno la voz, en el mundo moderno el libro, en el mundo posmoderno, ¿cuál es el soporte material de la cultura? ¿Dónde se produce y se reproduce la cultura? En las redes sociales. ¿Y quiénes son los que mejor utilizan las redes sociales? Los adolescentes. De hecho, ellos la han creado. Mark Zuckerberg tenía 19 años cuando ideó Facebook. Y en el preciso momento en el que una red social pierde el apoyo del mundo adolescente, esa red social se viene abajo. El propio caso de Facebook da cuenta de ello. Y cuando el mundo adolescente se desplaza a otra plataforma social, esa plataforma entra en auge. Ejemplo de ello, TikTok, Instagram. El mundo digital es un mundo adolescéntrico. Y nuestra visión sobre la cultura también se modifica, porque la acumulación de tiempo ya no equivale ni al conocimiento de la tradición, ni a la adquisición de la mayoría de edad en tanto que sujeto autónomo del mundo moderno. Hoy la adquisición, hoy la acumulación de tiempo es desactualización. Hoy acumular tiempo es desactualizarse. Por eso, semejante lucha contra el paso del tiempo, en forma de cremas, cirugías, filtros, Photoshop, intervenciones de todos los tipos, porque el paso del tiempo equivale a la expulsión del sistema social y cultural. Ya no hay nada que decir en él. Ya no hay un rol que cumplir, a menos que quieras tener 40, 50 años y bailar por TikTok, cosa que naturalmente no recomendamos hacer. Ese es el mundo adolescéntrico. Es un mundo donde culturalmente hay un dominio por parte de, vamos a decir así, las características psicológicas de la adolescencia. El adolescentrismo hay que pensarlo sociológicamente. ¿Cómo? Como una transferencia de las características psicológicas del adolescente al cuerpo social. ¿Qué tipo de rasgos psicológicos? Voy a mencionar dos nomás aquí. En primer lugar, la identidad. Ya algo adelantaba Vicente. Erik Erikson, un psicólogo muy celebrado de Norteamérica que se dedicaba, entre otras cosas, a estudiar psicológicamente la adolescencia, definía la adolescencia como un momento de la vida donde el individuo no puede definir su yo. No coagula el yo, porque el yo precisa de continuidad. El yo precisa de identidad, y la identidad siempre refiere a elementos que permanecen en un mundo que cambia. No hay identidad sin una determinada permanencia de elementos idénticos a sí mismos que me permiten hablar sobre el quién soy yo. ¿Cómo hablar del yo si no hay nada que permanece? El problema del adolescente, por lo tanto, es que su yo va a los tumbos. Y esto lo podemos ejemplificar bien con un caso que, hipotético, pero que va a ilustrar el punto. El adolescente hoy puede ser hippie, mañana se convierte en heavy metal, pasado mañana es hipster, y no sé, y en 5 días se hace militante feminista. Claro, todavía no puede responder quién es. Y eso que era un rasgo psicológico de un momento muy específico de la vida, hoy ese momento es inefable. No tenemos ni idea cuándo termina la adolescencia, precisamente porque no tenemos idea cuándo empieza la identidad.
¿Y por qué no tenemos idea cuándo empieza la identidad? Porque hemos perdido las referencias sociales de nuestra identidad individual. Por ejemplo, la religión. La religión estabilizaba el yo. Yo soy católico, yo soy cristiano. Nazco siendo católico, muero siendo católico. Eso ya no existe. Ya no existe como fenómeno cultural, digamos así. Hoy voy a los tumbos. Apareció un nuevo gurú de redes sociales que me vende espiritualidad 2.0 y me convierto en un nuevo seguidor de esa rama. Ya no puedo establecer mi yo con arreglo a eso porque eso ya no permanece. O pensemos, por ejemplo, en la nación. Nazco argentino, muero argentino, eso implica una serie de lealtades, una serie de simbologías, una serie de historias, una serie de sentimientos arraigados que hoy solamente aparecen cuando se gana un partido de fútbol. Solamente aparecen de manera lúdica. Hoy nadie sabe de qué van las fechas patrias. Solamente se sabe que es un muy buen día porque no vas a trabajar. Y es precisamente porque se pierde esa referencia nacional como parte de la identidad que estamos dispuestos a aceptar que banderas multicolor sean elevadas a la misma altura del pabellón nacional. Si no hubiésemos perdido ese respeto, pues de ninguna forma permitiríamos aquello. El sexo era una referencia identitaria. Nazco hombre, no está sujeto a la fluidez. El género está sujeto a la fluidez. Y el sexo ya no existe más. Habría que preguntarse si eso tiene que ver con la actual miseria sexual. Probablemente sí. Porque quizás lo que estamos viviendo no es una revolución sexual, como algunos dicen, quizás estamos viviendo miseria sexual. ¿Por qué? Porque la categoría del sexo cae y en su lugar llega el género. Y el género ni siquiera como una especie de constructo sociocultural que condiciona mi existencia sexual, que fue lo que dijeron en la década del 90, sino ahora el género como una autodeterminación, que no depende de nada más que de mi autopercepción. Y eso es muy soso, es líquido. No puede arraigar ninguna identidad, por eso hablar de identidad de género es una contradicción en sus términos. Es como decir helado caliente, porque solo el sexo puede brindar identidad. El género no brinda ninguna identidad, en la medida en que no se abre a una referencia común, sino que es algo que solo lo encuentro dentro mío. No sé ni cómo, además. Nadie lo puede explicar tampoco. Hemos perdido la religión, hemos perdido la nación, hemos perdido el sexo, hemos perdido la clase. Pasamos de una sociedad estamental a una sociedad de clases en el mundo moderno, y en nuestro mundo posmoderno pasamos a una sociedad donde el trabajo va cambiando a tal velocidad que la mera idea de una identidad de clases simplemente puede hacernos reír. Ahora, el marxismo se basó en la idea de que había algo llamado identidad de clase y que había que despertar esa identidad para despertar una revolución. Y esa identidad estaba arraigada en un modo de ver el mundo vinculado al trabajo. ¿Dónde está el trabajo en un mundo de inteligencia artificial? ¿Quién va a trabajar en un mundo de inteligencia artificial? El adolescente carece de identidad. Y hoy, ¿cuál es la identidad que nos ofrece nuestra sociedad? Ninguna. Por eso, en ciencia política no se ha hecho más que hablar de la identidad en los últimos años. Porque es el gran conflicto. Antes era un asunto de la psicología, por eso Erik Erikson estaba
trabajando sobre esa categoría. Hoy es una categoría politológica, porque esos mismos individuos identitariamente aniquilados van a irle a exigir al poder estatal que él sea el que haga algo con su identidad, que les dé una respuesta, que les dé leyes, que les cambie el documento, que les diga quiénes son. Segundo ejemplo, el sentido. El adolescente tiene un grave problema de sentido. Si entendemos el sentido como una narrativa coherente que logra articular biográficamente el pasado de un individuo con su presente y su presente con proyecciones de futuro en torno a determinados valores. Mi vida adquiere sentido cuando miro hacia atrás y la puedo narrar coherentemente y puedo dar cuenta de ciertos valores. Y cuando a su vez puedo mirar hacia adelante y decir, hacia allá estoy yendo. El adolescente, ¿por qué no lo puede hacer? Porque su pasado es una amenaza. El adolescente está amenazado por el pasado porque su pasado es su niñez. Y el adolescente está muy ansioso por el hecho de que todavía en cierta medida lo consideran un niño, porque no llega a ser adulto. Por eso habrán visto ustedes cómo se ponen los adolescentes cuando se les muestra una foto de ellos siendo niños. No les gusta verse niños. A nosotros, a su vez, no nos gusta nuestra historia. Como dice Vicente, el problema no es tanto el desprecio por el pasado, que ciertamente existe y lo vemos en la destrucción de los monumentos, el ataque a edificios emblemáticos de una sociedad, a una catedral, mancillar el nombre de héroes de una patria, sino que lo vemos sobre todo en la indiferencia respecto del pasado. No queremos saber del pasado porque eso ya no tiene conexión con nuestro presente. ¿Y qué pasa con el futuro? El adolescente es adolescente en la medida en que todavía no desarrolla un plan. Todavía no sabe qué va a estudiar, no sabe de qué va a trabajar, no sabe con quién se va a casar, no sabe nada, el futuro le está clausurado. Simplemente tiene que vivir en un presente absoluto. ¿Y cuál es el futuro que nos ofrece nuestra cultura hoy? En un plano social, quiero decir, ya no psicológico. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos vende la cultura sobre el futuro? Apocalipsis. Apocalipsis nuclear, apocalipsis pandémicos, apocalipsis climáticos. Por lo tanto, hay que vivir en un presente absoluto. Carpe diem se tatúan muchos. Eso es el adolescentrismo. Es una transferencia de características que se tenían por psicológicas y que ahora son rasgos sociológicos del cuerpo social, que determinan la forma de la cultura o de la contracultura, como Vicente la nombraba. Y en cierta forma es una anticultura, porque por definición la cultura precisa de tiempo, y lo que no hay es tiempo. Ahora me queda una palabra por desarrollar, que es la del idiota. La palabra idiota tiene un significado, tiene una etimología, digamos así, bastante profunda, que se la puede rastrear hasta la antigua Grecia. Vemos aparecer al idiota, o que también Platón lo llama el anoetos, el tonto. Vemos aparecer el idiota como aquel que está ensimismado, como aquel que pudiendo participar en la polis, decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede salirse de sí mismo. ¿Por qué semejante destrato para el hombre privado? Idios es lo propio. Es una raíz griega que significa lo propio. ¿Por qué tanto destrato para con el hombre privado en la antigua Grecia? Muy simple, porque el sentido de la libertad en un mundo antiguo, en un mundo griego antiguo, es político. Hay libertad donde el hombre puede discutir de política con sus iguales, en el espacio público, en el ágora.
Y este hombre que puede hacerlo, pues no lo hace, es un idiota. Nuestra modernidad nos ha dado un concepto de libertad bastante distinto. A nosotros nos han dicho, hay libertad allí donde no hay política. Para el mundo antiguo era exactamente al revés. Hay libertad donde hay política. De hecho, el esclavo debía trabajar para que el hombre libre pudiera ser liberado de la necesidad y así poder concurrir a discutir de política con sus semejantes. Aristóteles lo explica muy bien en el libro 1 de La Política. Y algo de razón tenían, porque si es cierto que somos animales sociales, pues también es cierto que hay que ordenar a la sociedad. Y si hay que ordenar a la sociedad, pues alguien debe hacerlo. Y aquel que no participa de política, no por ello está menos sujeto a las normas que se establecen en una comunidad política. Y es un idiota si no va a tratar de que su voz sea escuchada en el espacio público, porque esas normas son imperativas. Además, había una gran relación entre el idiota y el anoetos, o sea, aquel que no comprende. El que no participa en política al mismo tiempo es el que no comprende. Es un tonto en ese sentido. La gran pregunta del libro es, ¿dónde está hoy el idiota? Ese idiota era inofensivo. Se hacía daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque se sujetaba a reglas establecidas por otros. ¿Dónde está hoy el idiota? Hoy es inofensivo. No, hoy tiene TikTok. Hoy el idiota está en el centro del problema político. Hoy el idiota quiere que lo escuchen, pero siempre como una referencia al sí mismo. Por eso es un idiota. ¿Y cómo reconocemos entonces al idiota? Yo voy a dar 4 pistas y con eso ya voy a cerrar. 4 pistas. Número 1, narcisismo victimista. El idiota es un narcisista, pero no cualquier narcisista. Es un narcisista que demanda que lo consideren una víctima. Hay una especie de carrera por ver quién es más víctima, porque ser víctima te garantiza la caricia del sistema político-cultural. El otro día veía, no sé si alguien lo habrá visto, una intervención de una parlamentaria en España donde interrumpe una sesión y dice, oigan, acá estamos sufriendo micromachismo porque el aire acondicionado está en 24 grados. No sé si lo vieron, algunos sí, ¿no? El aire acondicionado está en 24 grados, esto es micromachista porque ese fue un estándar que se tomó en base a un hombre de 40 años de edad, de 70 kilos de peso, etc. Claro, ¿qué estaba demandando esta parlamentaria? Estaba demandando ser considerada víctima de algo. Ahora, ¿cuán privilegiado tenés que ser para que tu mayor problema sea que el aire acondicionado está en 24 grados? Generalmente la generación idiota es privilegiada y necesita buscar generar conflictos a menudo absurdos para creer que es víctima de algo. Segundo punto. La generación idiota tiene un grave problema para determinar racionalmente tanto fines como medios. Vamos a poner un ejemplo sobre los fines. Determinar racionalmente un fin tiene que ver con saber qué es lo que necesito ponerme como fin en función a los factores de la realidad. El otro día estaba viendo que en México se había celebrado una manifestación antiespecista. No sé si saben lo que es el antiespecismo. Es básicamente la acusación de que nuestra cultura, además de patriarcal, heteronormativa, misógina, machista, racista, homofóbica, transfóbica, también es especista. Y el especismo sería darle mayor valor ontológico y moral al ser humano por encima de un pollo, por ejemplo. Decir que el ser humano vale más que un pollo es especismo. Y eso es injusto. Entonces veía todo un despliegue en México de jóvenes, idiotas, emulando animales
como forma de luchar contra la ingesta de carne animal. En un país donde se mueren 3.700 mujeres por desnutrición todos los años. 3.700 mujeres se mueren por desnutrición, pero tu objetivo, tu fin, es que la gente no se coma un huevo. Sobra decir que la mayoría de ellos también portan pañuelos verdes. Está muy bien masacrar a tu hijo, pero no te vayas a comer el huevo de la gallina porque eso es especista. Ahora, la generación idiota también tiene problemas para determinar medios, de acuerdo a fines que pueden ser legítimos. Por ejemplo, la idea de incluir a las personas a través del lenguaje. Podríamos estar de acuerdo, decir, bueno, mira, hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, personas ciegas que van a tientas buscando a ver cuál es la parada de su autobús y, que yo sepa, no hay paradas de autobús con braille para saber cuál es el que pasa o un botoncito para que le diga cuál es el autobús que pasa, por poner solo un ejemplo. Más aún, si hablamos del lenguaje inclusivo y la idea es incluir a las personas con el lenguaje, podríamos en todo caso también expandir un poco más el problema y darnos cuenta que una sociedad que tiene cada vez menos palabras es una sociedad que cada vez piensa menos. Porque no se puede pensar sino con las palabras. La extensión de mi vocabulario marca los límites de mi pensamiento. Muy poquitas palabras, muy pocas posibilidades para pensar algo. Y cada vez hay menos palabras. Por lo tanto, podríamos decir, oigan, vamos a incluir a la gente con las palabras, vamos a hacer un gran esfuerzo para que, por ejemplo, los niños tengan buenas clases de lengua, de literatura, etc. Y a ver si podemos pasar las pruebas PISA, que por supuesto cada vez damos más asco. Ahora, no. Así no vas a incluir a nadie, tenés que cambiar la A y la O por la E. Y con eso vas a incluir, vas a salvar al mundo. Eso es un grave problema de idiotez. Ciertamente lo es. En tercer lugar, la generación idiota tiene terror por las dimensiones heterónomas de la vida. ¿Qué es lo heterónomo? Bueno, aquello que es contrario a lo autónomo, aquello que yo no he decidido, aquello que yo no he elegido. Y miren ustedes, la vida está llena de cosas muy importantes que no hemos elegido. Yo no elegí mi nombre, yo no elegí mi apellido, yo no elegí a mi papá, yo no elegí a mi mamá, yo no elegí a mis hermanos, yo no elegí nacer el 16 de enero de 1989, yo no elegí nacer en Argentina, yo no elegí mi bandera, yo no elegí mi himno, yo no elegí mi escarapela, yo no elegí mi lenguaje, mi idioma, yo no elegí nacer. Cosas muy importantes de nuestras vidas no son elegidas. Y el idiota cree que todo lo no elegido debe ser destruido. Por eso su vida es tan miserable, porque no se da cuenta que la vida se trata en todo caso de aprender a valorar las herencias, aquello que no necesariamente elegimos ni elegiremos, pero que pueden contener mucho valor. Y si no contienen valor, pues se pueden quizás algunas reformar. Pero para el idiota, como regla general, hay que destruir todo lo que él mismo no ha elegido. Por eso se desespera por destruir incluso su propio sexo. Y en cuarto lugar, reconocemos al idiota en esa voluntad de vivir en un mundo posverdadero. El idiota hace desaparecer el ideal de la verdad. En el año 2017, la Universidad de Oxford, en su diccionario anual, coronó como palabra de año posverdad. Y los medios dijeron, bueno, la posverdad es la multiplicación de las mentiras y de las fake news. No, mentiras han habido siempre y que en todo caso se hayan acelerado las mentiras no es suficiente como para que eso nos dé el neologismo posverdad. La posverdad, ante todo, es la indiferencia radical sobre la distinción de la verdad y la mentira. ¿Qué es una posverdad? Es que no me importe a mí la diferencia que existe entre una verdad y una mentira. Es que yo me pueda desatender de esa diferencia. Es que yo me pueda desatender de la verdad como un ideal a conseguir.
¿Y qué reemplaza el dispositivo de la verdad? El dispositivo del sentimiento. Ahora no se trata de alcanzar la verdad, sino que se trata de respetar determinados sentimientos de minorías muy bien escogidas, que son funcionales a una agenda globalista. Entonces, hoy en una universidad no se puede decir ciertas cosas porque esas ciertas cosas pueden herir sentimientos. Y uno puede preguntarse, ¿pero la universidad no estaba para tratar de alcanzar alguna verdad? ¿O es el sentimiento algo que nos va a empujar a decir la mentira, a decir una mentira? Y es que el sentimiento no admite las categorías de la verdad y la mentira. Yo no tengo ninguna posibilidad de saber qué están sintiendo ustedes ahora. Más aún, si ustedes me dijeran qué están sintiendo, yo no tengo ninguna posibilidad de verificarlo. Porque el sentimiento no admite la diferencia entre la verdad y la mentira. El sentimiento simplemente es, funciona en otro plano. Una sociedad no se puede articular por sentimientos. No podemos ordenar la convivencia en base a sentimientos, porque además los sentimientos son contrarios. Son líquidos, además. Y ese es el gran drama de nuestro tiempo. Por eso es tan difícil el debate. Por eso es tan difícil el diálogo, porque ya no hay en el horizonte ninguna verdad. Y la verdad ha sido idiotizada en la medida en que pensamos que está dentro nuestro. La verdad está dentro mío. No, la verdad implica la idea de que hay algo fuera de mí. Hay algo fuera de mí sobre lo que podemos discutir. Y solo discutiendo podemos acercarnos. A ver, la ciencia moderna se basa en esa lógica. Contrastar hipótesis, falsear, experimentar. ¿Para qué? Para refutarnos. Ahora, en una universidad no se pueden afirmar cosas evidentes como que un hombre tiene pene y una mujer tiene vagina y autopercibirte de otro sexo no te convierte en nada más que una persona que se autopercibe de otro sexo, porque entonces vas a tener un problema disciplinario. Y a nivel... Y a nivel estatal tampoco se puede decir, porque te salta el INADI. Es decir, hemos perdido todo tipo de referencias a la identidad, al sentido, a la verdad, a la apertura. Eso es la generación idiota. Una generación adolescéntrica, allí caben adolescentes, pero no solamente adolescentes. Caben jóvenes, caben adultos, incluso algunos ancianos probablemente también. Y es tremendamente manipulable esa generación idiota. Ahora, cierro con esto. ¿Cómo se puede enfrentar? El libro no simplemente es una crítica, es también una propuesta. Hay una noción que a mí me ha gustado desarrollar en el libro, que es la noción de educación radical. Si buscamos la explicación del idiota en la etimología griega, podemos encontrar un principio de solución en la etimología de la palabra educar. Ex ducere. Ex afuera, ducere guiar, conducir. O sea, ¿qué es educar? Es ayudar a que alguien salga de sí mismo. ¿Y qué es ser un idiota? Es no poder salir de sí mismo. Entonces, ¿por dónde pasa la solución? A nivel político estructural, traté de decir algo en La batalla cultural, que fue el libro que traje el año pasado. En este libro trato de dar algunas pistas sobre lo individual familiar, vamos a decir así. O sea, a la pregunta de cómo me defiendo a mí mismo y cómo defiendo a los míos. ¿Cómo defiendo a mi familia? ¿Cómo hago que mi familia vuelva a ser una escuela, un lugar de cultura, un lugar de crítica, un lugar de diálogo? Ya no más un hotel, sino una familia de verdad. Ya no una sociedad, una comunidad. Y la variable de la educación es central para el libro, pero no como educación pensada como una especie de operación para adquirir un mejor empleo o un mejor salario, que es como hemos reducido la educación en Occidente desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. ¿Para qué me educo? Y bueno, me educo para que el bolsillo crezca. Hemos perdido de vista la profundidad de lo que significaba educarse desde Platón hasta el siglo XVIII-XIX. Educarse era operar sobre el alma, no sobre el bolsillo.
Si logramos recuperar eso, nos vamos a dar cuenta qué importante es para el individuo y para su familia empezar a desarrollar la inteligencia en torno a otro tipo de disciplinas que no dan dinero. Saber de política sin ser politólogo, saber de historia sin ser historiador, saber de filosofía sin ser filósofo. Hoy está al alcance de todos. Nunca fue tan fácil adquirir un libro como hoy, asistir a una conferencia, ver un curso. Nunca fue tan fácil y nunca lo hemos hecho tampoco. Y por ahí pasa el principio de solución. ¿Cómo desidiotizar a los propios? Generando en la familia una escuela de educación radical. Pero esa propuesta la podrán leer en el libro. Y espero que les interese el libro, que lo disfruten y que si lo disfrutan, lo difundan. Muchas gracias a todos por venir. No.